Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase correspondiente a nuestra materia Proyecto Profesional 1. Bien, me presento, mi nombre es Luz Calvario Andrade y vamos a dar inicio, ¿les parece? Esta materia me imagino que puede ser un poquito compleja en cuanto a los requisitos, que de alguna manera son bastante rígidos para llevar a cabo una investigación, en este caso científica. Y pues sin duda tenemos una serie de parámetros a seguir, que es importante conocerlos para poder lograr un producto final como el que se pretende. Entonces vamos a dar inicio a nuestra materia. Les comparto que el temario que vamos a estudiar se conforma de dos unidades, la cual la primera habla de los aportes teóricos y prácticos en un proyecto de investigación o innovación de carácter profesional. Y la segunda nos va a involucrar en el tema de la comunicación oral y escrita de los resultados, ya sea parciales o totales, de un proyecto profesional de investigación o innovación. Y bueno, como podemos observar, son muy pocas unidades, pero el contenido sí es bastante largo, precisamente con la finalidad de llevar a cabo la presentación de la mejor forma. Vamos a retomar los temas que se requieren en los productos para que de esta forma podamos ser específicos en la presentación atendiendo a las necesidades de la asignatura. Y damos inicio. Primero que nada nos dice en nuestro producto número 1 qué es la investigación científica, en qué se basa, cuáles son los pasos y el proceso para llevarlo a cabo. Y la investigación, de hecho, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema de cualquier índole. Estamos viendo una definición que fue realizada por Hernández, Fernández y Baptista en 2014. Otra aportación acerca de lo que es la investigación científica la tomamos de Cobos 2007, en la que nos dice que es el procedimiento mediante el cual se recaba la información de nuevos conocimientos que permiten el progreso de la ciencia y se basa en aplicar las metodologías científicas a la solución de problemáticas. Es decir, estamos ya viendo coincidencias en cuanto a procesos sistemáticos para dar solución a una problemática. Y por último, tenemos la aportación de Zacarías en el 2001, que nos dice que la investigación científica es generar conocimiento sobre fenómenos, hechos y procesos que acontecen en la realidad, es descubrir las leyes y las relaciones entre las cosas para de esta forma determinar causas y consecuencias principalmente de ellos. El punto en común de estas definiciones es que es una acción, actividad o procedimiento en donde se aplica el método científico. ¿Para qué? Para aportar a la ciencia, generar conocimientos y con esos conocimientos dar solución a diferentes problemáticas. La característica, es decir, la investigación científica tiene características muy específicas de las que vamos a mencionar. Son algunas de las más importantes. La primera es que recoge información de datos y fuentes primarias. Ojo, esto es muy importante. Y lo sistematiza para lograr nuevos conocimientos. Y bueno, no tengo todavía alumnos, pero la primera pregunta sería, ¿cuáles son las fuentes primarias? ¿Qué debemos entender por fuentes de investigación primaria? Y para poder aclararlo, vamos a ver el siguiente video. Me parece que estoy teniendo una situación técnica y no me permite cambiar el video, pero no importa, vamos a explicarlo. Se entiende por fuente primaria aquella que contiene información original y que ha sido publicada por primera vez, que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada, y son productos de una investigación o una actividad que es totalmente creativa. Sí, por ejemplo, pueden ser los estudios quizá incluso hasta bíblicos, lo podemos mencionar, o estudios que parten directamente de la investigación
directa. Otros ejemplos de fuentes primarias pueden ser periódicos, memorias, diarios, cartas, textos, mensajes, algo que no haya sido modificado. Eso es importante que lo tengamos. Entonces, el conocimiento científico se basa de retomar, recoger información de fuentes primarias. Y la principal es el descubrimiento de principios generales, es decir, todo lo que emerge de una investigación científica va a fungir, en caso de que así sea la finalidad, con principios generales, la base de sustento de un tema, de una investigación y una problemática. Tiene rigor científico, es decir, que cuenta con una base teórica que lo sustenta y una metodología adecuada para poder comprobarlo también. Entre las características se encuentra que debe ser objetiva, que debe eliminar toda la percepción, tendencia, inclinación que pueda tener el autor o sentimientos personales. También, de alguna forma, también da origen a nuevos conocimientos, aunque no son únicamente aquellos datos que lo confirma la hipótesis. Vamos a ver más adelante cuál es el significado de estos términos que estamos utilizando. Una característica más es que emplea todas las pruebas posibles para el control crítico de los datos y debe ser comprobable, es decir, toda la información que se presente en esa investigación científica debe estar sujeta a comprobación y aprobación de que se está llevando a cabo con una metodología realmente científica y que llegaremos a ese resultado por todos los caminos. Tiene que ser además objetiva, basada en hechos, que los resultados sean los que hablen, es decir, esta información que se obtiene de esa investigación científica no va a generar especulación, sino será objetiva atendiendo a los resultados que se tienen. Debe ser precisa y exacta porque a través de esta investigación se pretende llegar de manera científica a, a obtener tanto la verdad como la utilidad del conocimiento que se está logrando. Nuestro producto número uno, fíjense que de manera casi como para involucrarnos directamente con la metodología, nos dice lo siguiente: una vez realizada la lectura solicitada, elabora un resumen que contenga toda la información que solicitan los siguientes ejercicios. ¿Cuál es la información que se pide? Bueno, se pide una estructura, o sea, una metodología a seguir. Y la primera de ellas es que debe contener un título, introducción, contenido. Este contenido también debe incluir conceptos, texto, esquema, mapas, tablas debidamente justificadas. Debe también incluir una conclusión personal y el contenido de la investigación se debe identificar el objeto de la investigación, el problema objetivo y el aporte teórico. Posterior a realizar esta investigación, se debe responder a las preguntas de cómo se clasifican los resultados científicos teóricos de una investigación y nos pide que elaboremos de ese tema un mapa conceptual. También nos dice en el inciso B que cómo se relaciona el objetivo de investigación, cuáles son los posibles aportes teóricos y la construcción del conocimiento, explicarlo con un diagrama de flujo. Y por último nos pide que expliquemos en qué consiste el proceso de modelación de los aportes teóricos. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, esto sería nuestro producto número uno. Es importante que cuando nos solicita el objeto de la investigación, el problema de la investigación, el objetivo y el aporte teórico, sea posible que identifiquemos qué debe incluir estos apartados. Por ejemplo, el objeto de investigación nos dice o nos habla de que toda actividad científica y tecnológica se realiza sobre un objeto, que puede ser un ser, una persona, fenómeno objetivo y real, fenómenos subjetivos, sistemas, sociedad, naturaleza animada, naturaleza viva, conocimiento, información, es decir, debe existir algo de lo que se esté investigando y ya citamos algunos ejemplos.
Después, eso sería en cuanto al objeto de investigación, y ese objeto debe poseer las siguientes características. Debe ser óptico, cibernético, químico, político, social, cualquiera de ellos se puede eh, utilizar. Después hablamos, lo que también nos pide la actividad número 1, acerca del problema de investigación. Y es clave conocer cuál es el problema de la investigación. Y miren, el problema se realiza en base al objeto de investigación, que ya vimos aquí en la diapositiva anterior, qué es el objeto. Y tiene varias etapas. La primera se trata de reducir el problema en términos concretos y explícitos y específicos también. La segunda etapa del planteamiento del problema es el empleo de técnicas, es decir, cuáles vamos a utilizar. Observación, diagnóstico, pronóstico, control, ¿qué vamos a utilizar? También el tercero habla de identificar y describir cuál es la sintomatología o las características de la problemática que estamos estudiando para poder determinar las variables tanto dependientes como independientes. Y la cuarta etapa nos pide realizar la hipótesis del problema, el cual por lo general se concreta en una pregunta. Eso sería el problema de investigación, pero este tema también tiene un detalle mucho más importante. Por ejemplo, eh, un problema de investigación, atendiendo a lo que hemos explicado, es aquello que se desea explicar a partir de la tarea de la investigación o del investigador específicamente. Los problemas son inconvenientes o fallas o fenómenos que surgen en distintos contextos y que requieren de una solución. Puede entenderse que un problema es una barrera que debe ser liberada, debe ser, pues de alguna forma sorteada para poder alcanzar a un objetivo. Por lo tanto, una investigación es una pesquisa o una búsqueda que se desarrolla con un objetivo de incrementar conocimiento de determinado tema. Y al investigar la persona o quien investigue, analiza una serie de cuestiones y realiza experimentos, busca pruebas, etcétera, para fundamentar y sustentar los resultados obtenidos. Es importante que destaquemos que el problema de investigación no suele referirse a un inconveniente que surge en una labor investigativa, bien es un fenómeno específico que se pretende identificar o solucionar. Es, por tanto, aquello que se desea explicar a partir de la tarea del investigador. Su acepción o el término de problema se vincula a que, por lo general, la finalidad de una investigación es brindar una solución de lo que se investiga. De este modo, se supone un problema a resolver. En otras palabras, podemos decir que es el porqué de la investigación que aparece, por lo general, tras el diagnóstico que el investigador realiza acerca de un fenómeno, un proceso o un hecho que no puede explicar o que se desconoce sus causas, efectos y sus consecuencias. Sería un poquito más a fondo lo que es el planteamiento del problema de investigación. Otro aspecto que nos piden en el producto número 1 es cuáles son los objetivos de la investigación. Y esto es conveniente identificarlo de la siguiente forma. Los objetivos es, para empezar, para lograr la formulación correcta, es importante expresar de manera clara y precisa las metas que se persiguen. Los objetivos se dividen en generales y específicos. Generales se entienden por aquellos en el cual es la meta central de la investigación y que de alguna manera plantean de forma amplia hasta dónde se va a llegar a una meta, hasta dónde tiene el alcance esta investigación. Y los específicos muestran en forma concreta lo necesario o lo que se requiere para complementar y plantear el objetivo de la misma investigación. Tienen una gran importancia porque ellos son los objetivos de la investigación, los que orientan realmente las demás etapas, son los que determinan los límites, la amplitud del estudio en cuestión y también permite definir estos objetivos, cuáles son las etapas que se deben seguir y
ubican a la investigación a partir de ellos en un contexto general. Dentro de la investigación podemos lograr un aporte teórico o un aporte práctico. Un aporte teórico es cuando la investigación va dirigida a incrementar el saber científico sobre el objeto, que ya vimos lo que es objeto de la investigación, sobre el objeto en específico. Y un aporte práctico es cuando se incide en la transformación del objeto y ver cuál es el resultado o el actuar de este mismo objeto. La diferencia entre ellos, por lo general, no es tanto en la metodología, la técnica, sino la función que se desempeña o cómo se va a implementar ese conocimiento con relación al objeto. Esto sería el tema que nos dicen del aporte práctico y el aporte teórico de la investigación. Ahora, continuando con nuestra presentación, es importante también definir, y que nos los pide el documento, cómo se clasifican los resultados científicos teóricos. Bueno, para empezar, el resultado puede ser resultado diagnóstico. Esto se refiere a que precisa en específico la magnitud, estructura, funcionamiento y la tendencia del sistema o lo que se está buscando. Tenemos un resultado normativo y este resultado normativo se denomina así porque establece las recomendaciones, normas, parámetros para poder perfeccionar o llegar a los objetivos deseados. Tenemos también el resultado docente en el caso de nuestra área de investigación en la docencia, que este va a contribuir a perfeccionar el servicio docente y que de alguna forma introduce orienta acerca de cambios, modificaciones en planes y programas. Tenemos también que podemos obtener un resultado diagnóstico, perdón, un resultado didáctico, y esto se infiere o se entiende por ello los métodos, procedimientos y formas de organización o de evaluación que contribuyen a la mayor eficiencia. Perdón, ya. También podemos obtener de una investigación resultados metodológicos que se enfoca principalmente en métodos, procedimientos o técnicas de investigación. Y por último, podemos obtener un resultado material, que en este caso podemos interpretarlo como un medio de enseñanza ya concreto, productos concretos, instrumentos que optimizan el buen desempeño de cualquier área, ya sea educativa, administrativa, científica, cualquier índole. Pero son entre ellos los resultados científicos que se pueden o que se clasifican de lo que se puede obtener. Recordemos, diagnóstico, normativo, docente, didáctico, metodológico y de material. Otra actividad que también nos pide los productos de esta materia es cómo se relaciona el objetivo de investigación, los aportes teóricos y la construcción del conocimiento. Y nos damos cuenta que aquí ya vamos a incluir la parte medular de lo que es una investigación científica. Entonces, vamos a definir que el modelo y la metodología de los aportes de una investigación se entiende que nos va a dar como resultado nuevos conocimientos o fundamentar un conocimiento. Y esta es una modelación que de alguna forma funge como mediadora para nuevos conocimientos. Y estas representaciones de investigación, tanto científico como teórico, nos va a permitir construcciones para interpretar, diseñar y reproducir realidades, de tal forma que el modelo va a modificar desde la metodología, la estructura o lo que se tenía previamente concebido. Y se refiere principalmente a que esta relación del objetivo de investigación con los aportes es la conclusión y la forma en que se concreta toda la metodología de investigación científica para poder dar solución a la problemática del objeto de estudio. Hay muchos modelos y cada uno en ocasiones pueden ser contradictorios, sin embargo, el objeto está determinado por el tipo de investigación que se va a realizar, así como los aportes que se obtendrán al final de ella. Después tenemos la pregunta también en el mismo documento que nos dice, ¿en qué consiste el proceso de modelación?
cuál es el procedimiento. Y cuando hablamos de un modelo de investigación, cuando se aporta un nuevo modelo, se debe eh, interpretar que se abre una nueva perspectiva de análisis, un nuevo modelo, una nueva tendencia, una manifestación que antes no se tenía contemplada, de tal manera que se puede tener una comprensión más plena del objeto, obviamente, así como de la resolución del problema. La modelación de aportes teóricos es todo lo nuevo que la investigación va a aportar ante determinada área del conocimiento. Los modelos tienen características muy específicas que se deben seguir para ser considerados como tal. La primera es tener una referencia a un criterio de uso. La segunda es indicar el grado de determinación, es decir, hasta dónde llega el alcance de su actuar. Y la tercera es indicar sobre su grado de, o su característica, si es una investigación o es un modelo abierto o es un modelo cerrado. Eso es determinante para poder identificar los modelos. También, cuando ya hablamos de modelos y la clasificación, tenemos que los modelos abiertos, por ejemplo, los pedagógicos, los educativos, deben reunir aparte otras características. Por ejemplo, que deben ser capaces de aproximarse a la práctica real, ¿sí? Es un modelo abierto, a través, obviamente, de la validación de la investigación y de la confiabilidad del resultado. También estos modelos abiertos deben tener la capacidad de incluir los cambios constantes y asumirlos como tal. De hecho, aquí hablamos de la utilidad y permanencia de los modelos de investigación. También deben tener otra característica, es la capacidad referencial, es decir, dar cuenta de en qué aspecto o sistema se encuentra involucrado. Y todo esto debe concretarse en una presentación del marco de modelo. Y se entiende por marco epistemológico, pues la fundamentación y la justificación de la necesidad. También tenemos en la presentación del marco de modelo el contexto social, es decir, con qué objetos actúa en la realidad, cuál es realmente su ambiente. Se debe representar en forma gráfica y debe explicar, debe contener la explicación, las exigencias, significados acerca de sus cualidades o características. También formas de instrumentación, es decir, las recomendaciones, las observaciones específicas acerca de cómo llevar a cabo, si es que tiene variantes o tiene un solo canal de actuación. Y por último, todo modelo también debe ser evaluado para confirmar y en todo caso la, realmente el fundamento científico de este modelo. Después nos dice, ¿cuál es el resultado de los aportes teóricos y su modelación? Cuando están dirigidos a obtener nuevos conocimientos sobre el objeto. Y bueno, cuando hablamos del aporte teórico, recuerden que tenemos dos aportes, aporte teórico y el práctico. Y el teórico, cuando hablamos de ellos y cómo, cuál es el resultado ya con el objeto de investigación, pues es realmente establecer las normas, líneas y parámetros a actuar, así como los métodos y procedimientos que ya, que de alguna manera van a permitir ordenar ese conocimiento y ese pensamiento de un modo de actuar, de tal forma que se pueda obtener y descubrir a partir de ese aporte teórico de la investigación nuevos conocimientos, pero ya con un sustento científicamente comprobado. De manera más concreta, bueno, podemos observar que como aporte teórico y como aporte práctico se considera que va a ir dirigido específicamente a incrementar, sustentar y fundamentar el saber o el conocimiento científico de cualquier objeto, ¿ok? Es más, ¿cuál es el resultado? Pues el aporte, los fundamentos, las reglas, las normas, los criterios generales del conocimiento investigado. Después tenemos a la unidad número 2. Fíjense que esta unidad nos va a hablar acerca de los aportes teóricos y prácticos en un proyecto de investigación o innovación de carácter profesional, que es prácticamente a continuidad de lo que estamos viendo. Nos pide como producto que elaboremos un resumen en el que integremos toda la información que se solicita en
en lo siguiente, y nos pide, tu resumen debe contener título, introducción, contenido, es decir, la información que investigaste, conclusión, aporte práctico en este momento, estrategia de implementación, proyecto de investigación y proyecto de innovación. Esto en cuanto al contenido del producto. Tomar en cuenta estos conceptos que les estoy pidiendo, que sería el aporte práctico, que sería la estrategia de implementación, el proyecto de investigación y el proyecto de innovación. Con esta teoría vamos a poder definir toda la información, pero ahora en un aporte práctico. Vamos entonces a continuar. Permítanme nada más borrar todas las... Ok. Ahora, el aporte práctico, a diferencia del teórico, es todo aquello que puede ser factible, pertinente y eficiente. Desde directamente una forma de llevar a cabo el resultado de la investigación para ser ejecutado o aplicado. El proceso es que el problema científico y el objeto de investigación se llega al objetivo de la investigación. Es decir, tú vas a llegar al objetivo cuando analices lo que es el objeto y el problema científico. Este objetivo de la investigación te va a dar la pauta del campo de acción, es decir, cuál es la metodología, cuáles son los pasos a seguir que debes llevar a cabo para tener un resultado adecuado de la investigación. Claro, después del campo de acción tenemos la hipótesis, las tareas de la investigación, la metodología, y en esa metodología tenemos que separar y lograr llegar a cada una de ellas como meta final. ¿Cuál sería el aporte teórico, el aporte práctico, la novedad científica y la actualidad del tema? Esto incluido dentro de la metodología. La otra actividad que nos pide es cómo se clasifican los resultados científicos prácticos de una investigación. Y bueno, como resultado, se pueden llegar a determinaciones como la descripción, recomendación, publicación, y cada una de ellas van a tener como contenido un conocimiento científico o una producción concreta de material que resuelven determinada problemática que ya vimos que puede ser de cualquier índole, económica, social, cultural, cualquier objeto que haya sido el de la investigación. Y hablando de los resultados prácticos, bueno, pues estos deben ser o deben poseer las siguientes características. La primera es que los resultados deben ajustarse a los requerimientos, es decir, a dónde se ha conducido previamente planeada la investigación. Estos resultados deben ser factibles, es decir, que debe tener la posibilidad real de que se llegue o que sea realizable con los recursos y la forma o la metodología que se está definiendo. Tienen que ser aplicables. Es decir, se deben, para empezar, ser lo bastante claros para que puedan ser implementados por otras personas. También deben ser generales, es decir, que es la condición de poder aplicarlos y de que sean factibles, deben a través de determinadas condiciones llegar siempre a los mismos resultados. La pertinencia es otra característica y nos dice acerca de cuál es el valor que se le da y las soluciones, obviamente, a las necesidades que proveen. También otra característica es que sean novedosos y originales. Y esto, bueno, se refiere más que nada a que se tendrá mayor valor al resultado cuando sea algo que no había existido, no se había investigado o no se tenía una conclusión científica de ese problema o objeto de estudio. También debe tener la validez, que se refiere a la condición que el resultado debe ser aceptado en cualquier entorno. ¿Cómo se modelan las aportaciones prácticas? Bueno, vamos a ver un poquito de ese tema. Para empezar, debemos identificar que se deben hacer una aportación práctica, se debe analizar los datos empíricos que se obtienen del objeto, obviamente, de estudio. Es decir, cuáles han sido en base a la experiencia y los antecedentes que se tienen de ese mismo objeto, de ese mismo fenómeno, cómo se está llevando a cabo.
cuál ha sido la conducta, el comportamiento y los resultados a través de la experiencia posterior. Se debe representar el estado ideal, es decir, cuáles serían las características y cualidades que debe alcanzar atendiendo el marco teórico. Posterior tenemos que llevar a cabo la interpretación teórica de las funciones, crear una propuesta hipotética, que ya aquí ya nos regresamos al método científico, implementación, evaluación, presentación de la propuesta definida, elaboración de alternativas, contrastación de las mismas alternativas que se habían evaluado y elaborado, analizar las posibilidades reales de aplicación. Recordemos que estamos hablando de una investigación práctica que debe ser, por consiguiente, aplicada una vez que se tenga el resultado, y la consideración de las condiciones en caso de que se cumplan y puedan tomarse como un conocimiento científico con aportación práctica de la investigación. Ahora, otro aspecto que también vemos en nuestra guía y que se convierte en un producto es la comunicación en la investigación. Nos pide el mismo formato: título, introducción, contenido, conclusión, y se te pide también que insertes bibliografía. Y no solamente, obviamente, de la antología, sino de abrir también nuestro campo de investigación, nuestra área, buscar otros documentos. Y en esta investigación lo que se pide es el informe. ¿Qué es el informe de investigación final? ¿Qué es el informe de investigación parcial? El diagnóstico y la tesina. Vamos a ir más a la práctica de cómo se conforman estos documentos, en dónde se puede plasmar el resultado de la investigación. ¿Cuáles son los aspectos esenciales para comunicar este informe? Y si bien es cierto, hablamos que la investigación científica es compleja, con un término especializado, se debe buscar al máximo eh, lograr tener una redacción clara, precisa, ¿sí? Y que las palabras deben ser simples, pero obviamente correctas, y por ello es indispensable que el investigador conozca el lenguaje, porque la divulgación de este conocimiento científico puede ser recibido para diferentes perfiles de lectores o para diferentes fines de investigación. El objetivo de un informe de investigación, una vez que ya ha realizado todo el proceso que hablamos en las primeras diapositivas, pues el objetivo en sí del informe es comunicar cuál es el conocimiento obtenido, de tal forma que sea comprensible. Y obviamente debe tener una estructura organizada y clara para que pueda ser asequible la lectura y fácil de comprender. Después nos dice cómo debemos o cómo deben ser presentados los datos de la investigación, y para esto tenemos ambientes muy específicos atendiendo al tema. Entre ellos se puede considerar congresos, tesis doctorales, de maestría, de licenciatura, revistas científicas, artículos científicos, todo aquello donde se pueda dar o comunicar los resultados del trabajo que se ha realizado. También También vamos a ver a continuación que nos dice cuáles son las reglas básicas para presentar un proyecto de investigación. Una vez que hemos llevado a cabo todo el procedimiento, todo el protocolo de una investigación científica, bueno, ahora vamos a concretar la forma correcta para poder exponerlo o divulgarlo. La primera regla básica es que debe ser claro, se debe comunicar en forma ordenada y fácil, ¿no? Debe tener unidad, es decir, las partes en que se divide el informe deben estar de manera lógica eh, y secuencial, de tal forma que cada una de las etapas que es presentando en el informe den como resultado la totalidad de la investigación. Cuando hablamos de la primacía, nos referimos a lo importante que es cuidar los puntos que se van a tratar, de tal forma que se consideren que los más importantes, los que son más determinantes en cuanto al resultado, estén o sean identificados de manera fácil, y que tengan un fácil también diseño para resaltarlo. La estructura de un informe también tiene una metodología y debe contener los siguientes apartados. Es la portada, el índice, resumen,
introducción y fundamento. Cuando hablamos de portada nos estamos refiriendo a qué tema se abordó. En eso vamos a incluir la identificación, obviamente, y el tema que se abordó. En el índice debe contener cómo se estructuró la información. Y en el resumen, la pregunta a responder en contenido es, ¿qué contiene el informe? En la introducción se debe colocar qué problema se estudió y los fundamentos deben dar respuesta a la pregunta, ¿qué teorías lo sustentan? Después, bueno, continuando con la estructura del informe de investigación, también se debe especificar el método o procedimiento, el cual responde a la pregunta ¿cómo se estudió el problema? También debe contener un apartado de resultados que nos va a decir o qué significa, o respondemos a la pregunta cuáles fueron los resultados de la investigación científica. Y por último, las conclusiones, cómo se interpretan, qué significan en la realidad común, qué significan esos resultados. También debe incluir recomendaciones, es decir, qué otros trabajos podrían realizarse a partir de esos resultados. Recuerden que habíamos visto características, era que puede, o de hecho la investigación científica sirve como sustento o fundamento teórico para futuras investigaciones. Ahí entrarían lo que son las recomendaciones. La bibliografía, recordemos que debemos especificar, respetando obviamente la autoría, quiénes son los que, o qué autores, qué documentos se consultaron para poder fundamentar o sustentar la investigación. Y en anexos nos viene, bueno, el apartado de anexos debe incluir los otros documentos que apoyan o que también sustentan el contenido del informe. Esas serían las etapas del informe de investigación. Y bueno, señores, pues es que es todo, solo tenemos 3 proyectos que son bastante elaborados, o sea, no porque sean 3 quiere decir que son sencillos, sin embargo, estos 3 proyectos implican de manera muy general los temas que hemos estudiado. Espero que haya resultado de su interés y les sirva como apoyo para llevar a cabo el diseño, dar respuesta y la presentación de sus proyectos. De mi parte sería todo, me presento y me despido. De nuevo, soy Luz Calvario Andrade y quedo atenta por medio del mensajero a cualquier duda o comentario. Muy buenas noches o buenos días para todas aquellas personas que escuchen la grabación. Hasta pronto.